Bueno, ¿dónde nos habíamos quedado? Porque hoy termino el tema de lípidos, no es muy largo, la próxima semana hacemos ácidos nucleicos. A ver, han puesto una fecha tentativa para los parciales a partir de del 17 de agosto, si mal no recuerdo, es una fecha creo tentativa. De todas formas, ya nosotros vamos a coordinar los temas que vamos a dar. Mientras tanto vamos avanzando, que tenemos todavía un mes por delante y nos da para avanzar bastantes temas. Muy bien. ¿En qué parte nos habíamos quedado? En lo que eran los ácidos grasos. Cuando nosotros habíamos dicho que es indispensable, los lípidos se clasificaban en aquellos que tienen ácidos grasos y aquellos que no tienen ácidos grasos. Los que tienen ácidos grasos se denominan ácidos grasos saponificables y los que no, ácidos grasos insaponificables. Entonces, dentro de esa clasificación, la presencia de ácidos grasos nos lleva a hablar de estos compuestos. ¿Qué son los ácidos grasos? Habíamos definido que un ácido graso, aquí lo tenemos, es una larga cadena hidrocarbonada que presenta una cabeza polar y un cuerpo apolar. Fíjense que cuando hablamos de ácido graso, por definición nos dice una larga cadena hidrocarbonada. Al decir una larga cadena hidrocarbonada, se supone que aquí el N va arriba de 5, 6, 7 y números pares y números impares. Se define como ácido porque este es un compuesto ácido, y por eso dicen los ácidos grasos tienen una característica o una propiedad química que es la de su poder ácido. Ahí está, estas son sus propiedades químicas, aquellas que dependen de la cabeza, carácter ácido, formación de sales, formación de ésteres, y aquellas que dependen de su cuerpo, que es la oxidación, hidrogenación e halogenación. Pero nosotros nos habíamos quedado en una de las propiedades físicas de los ácidos grasos, aparte de que los ácidos grasos son insolubles en agua y solubles en solventes orgánicos. Una de sus propiedades físicas es presentar isomería. La isomería se debe principalmente a aquellos ácidos grasos de cadena larga que tienen dobles enlaces o insaturados. Fíjense en este caso, cuando el ácido graso presenta aquí una insaturación y los de menor peso atómico se encuentran del mismo lado, se dice que el ácido graso presenta una isomería cis, pero cuando están cruzados, una isomería trans. ¿Cuál es la relevancia o la importancia de esto? Si usted dice, bueno, me cuesta entender la parte química y todavía tener que ver la connotación de que sí es cis, que sí es trans. Tiene mucha relevancia desde el punto de vista, perdón, estamos en presentación, desde el punto de vista de que existen muchos ácidos grasos con este tipo de isomería. Por ejemplo, miren acá hay 1, 2, 3 insaturaciones, y como todos los de menor peso atómico, peso molecular, están del mismo lado, se dice que es cis. Finalmente este es un ácido graso de características cis. ¿Cuál es la relevancia de esto? La relevancia de esto está en que hay un impacto de los ácidos grasos trans en la salud, ya se ha visto. Como dice la investigación básica clínica epidemiológica, ha demostrado en forma contundente, dice que los ácidos grasos trans afectan negativamente a las funciones de las células, además que constituyen un gran riesgo su consumo por alterar el perfil lipídico. El perfil lipídico vamos a ver que es la determinación de un paciente, la determinación o la cuantificación de triglicéridos, colesterol y lipoproteínas, HDL, LDL y VLDL. Entonces, cuando se altera este perfil lipídico, se producen dislipidemias, etcétera, generalmente se asocian a enfermedades cardiovasculares, y estas enfermedades cardiovasculares se traducen en algunas otras secuelas, como puede ser un accidente cerebrovascular y todas las consecuencias que pueden venir anexadas a ello. Entonces usted dice, ¿y cuándo yo consumo ácidos grasos trans? Y el por qué el hecho es que a nuestro cuerpo le cuesta metabolizar y deshacerse de estos ácidos grasos. Y si usted en algún momento dice, pero ¿cuándo yo voy a consumir estos ácidos grasos? Y vamos a ver algo que les mostré anteriormente y les había dicho de que íbamos a retomar, y es justamente aquí. ¿Dónde encuentro, así como existen los insaturados de tipo cis y de tipo trans o isomería, y usted dice, ¿dónde encuentro? Ay, perdón, no se olviden colocar su nombre y su número de registro, por favor, y su subgrupo.
Entonces, cuando a mí me dicen dónde encuentro los ácidos grasos insaturados de tipo trans, los encuentro en alimentos procesados, en aceite parcialmente hidrogenados y algunas margarinas. Eso lo vamos a ver a qué se refiere. Y si usted dice en algunas margarinas, en ácidos o cosas ligeramente procesadas, fíjense que cuando han visto estas margarinas, aquí justamente la compré para que ustedes vean, de por qué la industria se encarga de decir de qué hoy en día se ha visto de que es nocivo para la salud. Entonces la industria, para ofertar sus productos, esta es una margarina. Las margarinas vamos a ver que son de origen vegetal y han sufrido un proceso de hidrogenación. Entonces aquí justamente dice libre de ácidos grasos trans, por si lo llegan a ver. Ahí dice libre de ácidos grasos trans. ¿Por qué se encarga? Y aquí atrás también, ahí dice que es libre de ácidos grasos trans. ¿Por qué se encarga la industria de sacar esto? Justamente por eso, porque hoy en día está comprobado que es dañino el hecho de consumir este tipo de ácidos grasos, pero no todo el mundo lo conoce, no todo el mundo sabe y no todas tampoco las industrias se encargan de colocar que son libres de ácidos grasos trans. ¿Por qué? Porque en este proceso de hidrogenación se generan muchos ácidos grasos, porque a nosotros tampoco no nos el hecho de que ellos coloquen libre de ácidos grasos trans no nos está garantizando de que efectivamente aquí no exista. Pueda que exista en buenas o mayor o menor cantidad. Entonces viene la pregunta, entonces, ¿qué tengo que consumir? ¿Qué cantidad tengo que consumir? ¿Cómo lo tengo que consumir? Generalmente hay una pirámide alimenticia que nos habla de que los lípidos sí o sí hay que consumirlos en un cierto porcentaje. No es que no los tengo que consumir. No se olviden que existen ácidos grasos esenciales. Los ácidos grasos esenciales, el linoleico, el linolénico y el semiesencial, el araquidónico, que no se sintetizan y que los necesito sí o sí. Entonces, en este caso, uno se pregunta, ¿y qué cantidad tendría que consumir de este ácido graso? Y aquí tenemos aproximadamente, dice, se recomienda aunque está un poquito exagerado este 30-35%, pero de todas formas, en unas saturadas me habla de un 10%, monoinsaturado un 18% y poliinsaturadas un 10, un 6 a un 10% de una dieta total. Es decir, no quiere decir que me voy a librar de los ácidos grasos o me voy a librar de los lípidos, sí o sí los tengo que consumir. Y si hablamos de los ácidos grasos, esta es la relación. Bien, entonces vamos a ver algo que sí no, de alguna manera está involucrado con nosotros y es la formación de jabones o entre las propiedades químicas. Para formar los jabones se pueden hacer a través de los ácidos grasos, por eso es la clasificación lípidos saponificables y lípidos insaponificables. Cuando a mí me dicen los ácidos grasos tienen la capacidad de formar jabones, vale decir yo tengo un ácido graso, lo hago reaccionar con hidróxido de sodio y se me forma una sal. En este caso es el ácido mirístico y se va a formar miristato de sodio. Esta sal que se formó en un medio básico es lo que generalmente nosotros lo conocemos como el jabón. Si usted me dice, sí, el jabón con el que me lavo las manos, el jabón con el que me baño, efectivamente ese, así de sencillo. Todos los jabones tienen como reacción el agregado de una base, por eso es la recomendación en la parte dermatológica de utilizar jabones con pH neutro. Dice, ¿por qué con pH neutro? Porque para su fabricación necesitan una base, el hidróxido de sodio. El hidróxido de sodio tiene un pH alcalino, entonces lo que se pretende, y además que provoca lesiones en la piel. Entonces, lo que se pretende es que los fabricantes de estos jabones disminuyan, lo neutralicen esa basicidad para obtener un jabón no agresivo para nuestra piel. ¿Cómo también puedo obtener? A través de la grasa. Si alguna vez ustedes, no creo que hayan hecho en colegio, pero antes en colegio era muy común hacer el jabón. Se agarraba grasa, manteca, como ustedes quieran llamar, la grasa animal, se colocaba en una lata y se le echaba hidróxido de sodio. Y usted dice, ¿y el hidróxido de sodio dónde? Se consigue en la ferretería, que se utiliza para destrancar baños, etcétera. Así que no es cosa del otro mundo. Lo pone a calentar, le agrega estos dos y le va calentando y lo va batiendo. Y listo, tiene el jabón.
Claro que no va a ser un jabón, si hablamos así casero, no va a ser un jabón con olor a, este, a limón, un olor hay un montón a lavanda, nada, va a ser un jabón rústico cuyas características sí va a ser igual que cualquier otro. La única diferencia que obviamente va a tener un pH alcalino, más conocido como ustedes dicen un jabón de mala calidad, como así como cuando se lavan la cara con un jabón de mala calidad y queda la piel tensa y que no hay crema todavía que le quite eso tenso, pues bueno, ustedes saquen cuenta, es preferible comprarse un jabón de buena calidad en el cual el fabricante ha invertido, sí ha invertido en qué, ¿por qué cuesta más? Porque ha invertido en neutralizar la basicidad, ha invertido en agregarle crema humectante, ha invertido en echarle esencias, etcétera, y lleva un jabón por lo menos de pH neutro. Entonces, esta es una de las reacciones de saponificación y es a través de las cuales finalmente los lípidos se llegan a clasificar. Si usted dice lípido saponificable, le va a decir todos aquellos lípidos que tienen ácido graso como parte de su estructura, quiere decir que forman jabones. Esa es la clasificación. ¿Cuál es la acción de los... Ay, perdón. ¿Cuál es la acción de los jabones? ¿Qué es lo que hacen un jabón? La acción emulsionante de los jabones. Dice, la espuma de jabón no es más que burbujas de aire atrapadas en él. Esto para que aclaremos un poquito cuál es el hecho de lavarnos las manos, que haga mucho jabón, mucha espuma, etcétera. No es que tenga una dada función, simplemente dice es un hecho observable. El jabón, así como también los detergentes sintéticos, son sustancias que tienen la propiedad de atrapar partículas de grasa o compuestos poco polares, formando gotas del mismo. Esta gota de grasa atrapada, que se llama micela. Dicho de otra manera, si usted para que lo haga el experimento, agarre en su casa, úntese aceite, ácido graso, aceite de comer en las manos, y vaya y póngala las manos debajo de la pileta, debajo del grifo, y simplemente deje escurrir el agua. Verá que la grasa muy difícilmente se le va a salir, muy difícilmente. Va a quedar su mano, como quien dice, untada de aceite. Pero usted le está agregando agua. Pero no se olvide que habíamos dicho que los lípidos son insolubles en solventes inorgánicos como el agua. Es decir, que no está solubilizando, no está limpiando nada. Entonces, ¿qué es lo que necesita? Agregarle el jabón. Si usted le agrega, se agarra el jabón, cualquier jabón, y se lava las manos, ¿qué es lo que hace el jabón? Agarra la grasa y forma las micelas y las desbarata, y es fácil de hacer esas estructuras. De ahí el hecho que tanto, por eso nos recomiendan hoy en día, en esta época de pandemia, dado que el virus tiene una capa de lípidos como parte de su estructura, que nos recomiendan, ¿qué es lo que nos recomiendan? Lavarse las manos con agua y jabón. No dicen lávese la mano con agüita, no, si no nos dicen lávese, basta con un simple lavado de mano, de agua y jabón. Ni siquiera le hablan del alcohol en gel, ni siquiera le hablan del alcohol por sí solo, que también esos tienen la capacidad de desbaratar la estructura. Pero si usted está en casa, usted está tranquilo y siente que ha ido, qué sé yo, no sé, ahí a la venta, o ha abierto la puerta y justo usted está desconfiando, ¿qué es lo único que tiene que hacer? Lavarse las manos con agua y jabón. Claro que en la calle no podemos hacer eso, por eso recurrimos al alcohol en gel, de alguna manera para destruir. Pero si usted está en casa o tiene acceso, simplemente el jabón, pero no le dice lávese las manos con agua, porque el agua no tiene esa acción, no desbarata las estructuras lipídicas. Entonces, esa es una de las grandes acciones de lo que viene a ser eh, la acción de los jabones. Muy bien, a ver. Ahora, ahí están las famosas micelas. ¿Por qué se forman las micelas? Las micelas se forman ya que los ácidos grasos tienen una cabeza polar. La parte polar se orienta hacia alrededor del agua, y la parte apolar se va hacia el centro. Generalmente estas estructuras se conocen como estructuras anfipáticas. Anfipáticas porque tienen una parte polar y una parte apolar. La parte apolar se va hacia el centro y la parte polar se conecta con el agua. Se forman pequeñas micelas. ¿Qué son las micelas? Pequeñas estructuras esferoidales de diferentes diámetros que permiten finalmente desbaratar todo lo que vienen a ser las estructuras lipídicas. Bien, veamos la formación de este.
¿Por qué viene a ser importante la formación de ésteres? Vamos a ver que la formación de ésteres es importante porque nosotros cuando hacemos reaccionar un ácido graso con un alcohol se me forma este puente. Gracias a la característica o la propiedad química que tienen estos ácidos grasos, vamos a ver que se forman los famosos triglicéridos o lípidos simples. Entonces mírenlo, este puentecito que cuando yo llegue ahorita a los triglicéridos voy a decir que es un alcohol, un glicerol que está esterificado, esto quiere decir con ácidos grasos, es decir, reacciona con ácidos grasos. Esa es una de las grandes propiedades. La oxidación. La oxidación es buena tenerla en cuenta porque se presenta en aquellos ácidos grasos insaturados preferentemente. Es lo que nosotros conocemos como la rancidez del aceite. Por favor, cuando nosotros ocupamos un aceite, ya sea aceite de maíz, aceite de girasol, cualquiera que sea esto, lo importante y lo fundamental no es reutilizarlo, porque lamentablemente el hecho de que existan estos dobles enlaces, cuando existen dobles enlaces las moléculas son bastante inestables o reactivas. Entonces lo que hace este doble enlace es reaccionar con el oxígeno, romperse y formar estos peróxidos. Estos peróxidos llegan a nuestro cuerpo producto de que nosotros estamos alimentándonos, hemos fritado nuestras, no sé, nuestras hamburguesas, hemos fritado papas fritas, empanadas, lo que sea, en ese aceite reutilizable. Entonces se han formado estos peróxidos y estos peróxidos son los que de alguna manera le cuesta a nuestro cuerpo deshacerse. Si bien hay enzimas peroxidasa, pero contribuyen a un desgaste a las células hepáticas. No se olviden que nuestro hígado es el laboratorio, trata de eliminar todo lo que nos hace daño, etcétera. Entonces, es importante tratar de utilizar estos ácidos grasos, sí, pero evitar que la reutilización para evitar el consumo de los peróxidos. O lo que se, como yo sé también a veces que hay una gran formación de peróxidos cuando el aceite está rancio. La hidrogenación. La hidrogenación es otra propiedad química relacionada con los ácidos grasos. Los ácidos grasos, habíamos dicho, lo que son insaturados son líquidos. A nadie se le ocurre ir a comprar 1 kilo de aceite de maíz, 1 kilo de aceite de soya, 1 kilo de aceite de girasol, si no compramos 1 litro, etc. ¿Eso por qué? Porque generalmente estos a temperatura ambiente son líquidos. Pero cuando yo agarro, cuando la industria lo hidrogena, ¿qué quiere decir? Le ataca el doble enlace y lo convierte en un ácido graso saturado, nosotros pasamos de líquido, de un estado líquido a semisólido. Y usted dice, ¿cómo es eso? ¿Dónde y cómo? Esas son las margarinas, esto. Así de sencillo, dice de origen vegetal, son las margarinas, y dice margarina, de origen vegetal. ¿Qué es lo que sucede con esto? Ustedes conocen dos tipos conocen la mantequilla, que es la mantequilla de origen animal, esa mantequilla de la pila, de los menonitas, etcétera. Esa mantequilla es netamente la grasa, los ácidos grasos que han sido extraídos de la leche, etcétera. Y eso es lo que se unta en pan, etcétera. Pero las margarinas son aquellas que se han obtenido a partir de ácidos grasos insaturados. Entonces usted dice, pero ¿acaso no es importante consumir los ácidos grasos insaturados? Porque ahí están los ácidos grasos esenciales. Sí, es importante, pero los ácidos grasos en su estado nativo, no que hayan sufrido una transformación como en este caso. ¿Por qué? Hasta ahora los nutricionistas pelean mucho y dicen que lo que ocurre es, uno, la formación de ácidos grasos trans. En ese proceso de manufactura alimenticia se generan los famosos ácidos grasos trans. Segundo, dicen que para obtener estas margarinas, llámele de cualquiera, aquí hay una marca, ¿no? Este es por decir, ¿no? Porque hay un montón de margarinas. Para obtener estas margarinas, en la generación, en la formación alimenticia, se llegan a adquirir, o se llegan, perdón, a generar subproductos muy parecidos al plástico, cuya estructura dice es muy parecida al plástico. Nosotros sabemos que se demoran alrededor de 100 años para eliminar, para biodegradar una estructura plástica al medio ambiente. Entonces, esas estructuras en nuestro cuerpo son elementos tóxicos que sí o sí le contaminan, que sí o sí ocasionan daño. Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué ahora hay tantos pacientes con cáncer, con CA? ¿Por qué se genera tanto CA? Cosa que años anteriores no era así. Porque la gente anteriormente no consumía tantos elementos procesados, alimentos procesados. Ahora nosotros vivimos consumiendo estas margarinas con las que se hacen las tortas, las masas, vivían consumiendo. Es más, si
sin ir muy lejos, si usted pregunta a sus abuelas o pregunta a alguien de años anteriores, ¿cómo hacían las roscas de maíz, etcétera? Lo hacían con grasa animal. Nadie se le ocurría utilizar margarinas ni nada. Si hacían tamales o con grasa de chancho, grasa de res. Ese era el tipo si bien eran ácidos grasos saturados, uno dice, pero era dañino el ácido graso saturado, pero si comparamos con las margarinas, que las margarinas tienen esos subproductos, las margarinas en realidad llegan a ser mucho más dañinas. Entonces, ahí viene la contraparte. Por eso los nutricionistas recomiendan preferible usar ese tipo de ácidos grasos y no los ácidos grasos no las margarinas que han sufrido un proceso de hidrogenación o los ácidos grasos insaturados que han sufrido un proceso de hidrogenación. Entonces, eso simplemente para que ustedes lo tengan bien en cuenta. Muy bien. Vamos ahora con la halogenación. La halogenación es una característica más de netamente química en la cual se pueden romper los dobles enlaces. Esto pues, se emplea para laboratorio para identificar un ácido graso insaturado de un saturado. ¿Qué es lo que hace? Se le coloca yodo, así de sencillo, y el yodo entra a la estructura y forma una coloración azul, una coloración violeta en medio de cloroformo. Eso me identifica o me diferencia laboratorialmente de un ácido graso saturado de un ácido graso insaturado. Tiene aplicación industrial, pero de todas formas se lo coloco ahí. Muy bien, entramos ahora a la clasificación ya de los lípidos. Habíamos dicho que los lípidos se dividen en simples, complejos y derivados. Los simples y los complejos son los que tienen ácido graso como parte de su estructura y los derivados son los que no tienen ácido graso como parte de su estructura. Entonces miremos aquí. Aquí tenemos los lípidos simples, se dividen en triglicéridos y cera. Aquí está nuestra pirámide alimenticia, donde justamente aparecen los alimentos grasos. Quiere decir que es una recomendación consumir ácidos grasos. Y de alguna manera me están colocando una pequeña cantidad del 10%. De ese 10%, lo que se recomienda que la mayor cantidad de lípidos o ácidos grasos que vamos a consumir, ¿se acuerdan que les puse la imagen? Sean de tipo insaturado y no de tipo saturado. Y aquí esta es una pirámide alimenticia bastante antigua, me olvidé conseguir una más moderna, en la cual aparecen aquí abajo aparece el agua, aparecen 8 vasos con agua como soporte de la pirámide alimenticia, porque se ha reconocido que el agua es un nutriente. Así como usted dice, un nutriente, sí, es un nutriente, pero es un nutriente no calórico, que no me aporta energía, pero es un nutriente. A partir de ahora les voy a mostrar, a ver, no quiero que se me asusten, no quiero que se me duerman, ni quiero que se pierdan en les voy a mostrar estructura. Pero las estructuras que les voy a identificar es simplemente porque es la única manera para que ustedes sepan de quién les estoy hablando. Porque si no, si hablamos de un perfil lipídico, al grupo que le toque exponer un perfil lipídico, por ejemplo, en la parte de laboratorio, entonces va a decir un perfil lipídico está compuesto por triglicérido, colesterol y lipoproteína, y sepan ustedes, el que está escuchando, qué es pues un triglicérido, y no lo vean como un ente desconocido, sino por lo menos identifiquen a golpe de vista de quién se está hablando cuando se me presenta una estructura. Miren ustedes. A ver, vamos a ir para atrás. Se dice que un triglicérido, que vamos con el primer lípido simple, es un glicerol. Este es un glicerol, es un trialcohol, que ha sufrido, dice, una reacción de esterificación. ¿Qué era esterificación? Cuando el ácido graso reacciona con el alcohol. Ha sufrido una reacción de esterificación en el primer carbono, en el segundo y en el tercero. Eso es un triglicérido. Pero ¿qué pasa si solamente entra un ácido graso en el primer alcohol? Entonces yo voy a tener un monoacilglicerol. Si entra en el segundo, 2 monoacilglicerol. O si entran solamente 2 ácidos grasos, 1, 2 de acilglicerol. Entonces estas son las estructuras de triglicérido. ¿Qué es un lípido simple? ¿Es saponificable? Claro que es saponificable, porque fíjense qué es lo que hay aquí. Aquí está el ácido graso que ha entrado y ha reaccionado con este alcohol y ha formado este puentecito. Este puente es la reacción de esterificación que les mostré hace rato. Y si usted dice, no recuerdo de qué me está hablando, aquí está.
A esto me refería. Cuando yo les dije más adelante, les voy a mostrar y les voy a decir directamente, un ácido graso reacciona con un alcohol y forma este puente que son ésteres, a eso me refería en este momento. Solamente así se define un triglicérido. Al libro que ustedes vayan, llámenle Laguna, llámenle Harper, etc. Le dicen, ¿qué es un triglicérido? ¿Qué es un triglicérido? Si a ustedes se les pregunta, ¿qué es un triglicérido? Bioquímicamente usted puede decir es un lípido simple, porque es un lípido simple, que no es más que la reacción de un glicerol que ha sufrido esterificación con 3 ácidos grasos. Listo, porque no hay otra manera de explicarlo. Ahora, si usted me dice, se ubica, funcione, esa es otra cosa, es completamente diferente. Muy bien. Aquí está el glicerol, muy bien. Vamos entonces, ahí tenemos, pues los 3 ácidos grasos que ingresan a la estructura pueden ser idénticos, homotriacilglicerol, o pueden ser diferentes, heterotriacilglicerol. ¿Qué otra característica presentan? Pueden tener isomería, pueden tener una enantiomería, pueden ser D o pueden ser de característica L. Según el número de ácidos grasos se distinguen 3 tipos, hemos dicho monoacilgliceroles, diacilgliceroles o triacilgliceroles, y entran 3 ácidos grasos. La característica es que forman jabones porque tienen ácidos grasos, entonces son saponificables. Ahí está, de otra forma, dicho lo mismo, el ácido graso que reacciona con el alcohol, y ahí me forma un monoacilglicerol. Entran 2 ácidos grasos, 2 diacilglicerol, entran 3 ácidos grasos, los triglicéridos. Los triglicéridos, vamos a ver más adelante las funciones, es la grasa neutra o la grasa de depósito que nosotros llamamos. Las ceras son otro tipo de lípidos simples y se caracterizan principalmente porque tienen ácido graso de cadena muy, muy larga, tienen alcohol, un alcohol como cadena larga, y esto, a medida que el ácido graso más grande la cadena, mayor su insolubilidad. Entonces esto finalmente nos lleva a de que son completamente, producen una gran impermeabilidad donde se encuentran. ¿Cuáles son los que de mayor conocimiento para ustedes? Las ceras que se encuentran en las hojas, las ceras de los panales de las abejas, tienen grandes particularidades. Por ejemplo, aquí está, aquí hay una estructura que el hecho de mostrarles las estructuras es simplemente para que traten de entender de qué es lo que estamos hablando. Hemos dicho que una cera es un ácido graso de cadena larga, ahí está un ácido, por ejemplo, palmítico, unido obviamente a un alcohol también de cadena larga. Aquí está un triacontanol, dice que es un alcohol que aproximadamente, a ver, tiene 28, 29, 30 carbonos. Entonces, así constituyen las ceras. Entonces, cuando usted le echa agua a una planta y le echa agua, ¿para qué le echamos agua? Para que entre el agua y forme, es una materia importante para lo que vienen a ser nuestras plantas. Pero cuando usted le echa agua a la planta y decide mojarla de arriba para abajo, desde arriba, se va a fijar que las hojas grandes, cuando le cae el agua, empieza a resbalar, no se mojan. El agua no entra a través de las hojas, a pesar que nosotros las bañamos a las plantitas, ya sea con la regadera, con la manguera, y lo que nos interesa en realidad es que el agua caiga a la tierra, porque de ahí es donde va a subir. Usted la puede bañar a toda la planta, pero si no le cayera el agua a la tierra, no le cayera a su raíz, de nada le va a servir porque el agua no le entra a través de las hojas. Haga la prueba en su casa si tiene esas plantas con hojas grandes, échele agua y te va a ver cómo resbala. Justamente eso resbala, ¿por qué? Porque están las hojas recubiertas con una cera. Y la cera acabamos de ver de qué está conformada. Y les estoy diciendo que los lípidos, una de sus grandes propiedades físicas es ser insolubles en solventes inorgánicos. Muy bien. Algo importante de las ceras, dice, las ceras biológicas tienen diversas aplicaciones en la industria, en la farmacéutica, en las cosméticas y otras. Y eso es bien cierto. Hoy en día existen muchos medicamentos, no necesariamente de origen natural, que llevan, por ejemplo, miel y cera de abeja. Se suele utilizar mucho. La parte cosmética también utiliza para lo que viene a ser tratamiento para la cara, etcétera, etcétera. Entonces tienen una gran aplicación de cualquier punto de vista. Aquí tienen la fórmula de la cera de abeja, aquí tienen otro tipo de ceras de ovejas, cera de las hojas, ahí está la estructura
estructura de la cera de las hojas, etcétera. No es la intención de esto, no es que ustedes se aprendan estas estructuras, pero por lo menos sepan identificar que son estructuras lipídicas. Por ejemplo, también para que los que conocen los patos en sus plumas tienen abundantes ceras. Esto hace que un pato en el agua no se hunda, pues. ¿Por qué no se hunde? Pongan una gallina y esta tiende a hundirse porque sus plumas carecen de la cantidad de cera que tienen la de los patos. Entonces esa es otra de las particularidades. Entonces lípidos simples muy cortitos se dividen en triglicéridos y cera. Entonces hemos visto me faltaban las funciones. ¿Cuáles son las funciones de los triglicéridos y dónde se ubican? Los triglicéridos se ubican, ya sabemos, es la grasa neutra o grasa de depósito. Nosotros le encontramos en las células, en los adipocitos. Estos triglicéridos tienen funciones, a más allá de ser de reserva energética, y usted dice reserva energética, claro, deje de consumir hidratos de carbono, deje de consumirlo o consuma en pequeña cantidad, y lo que va a encontrar va a ser que empieza su cuerpo a echar mano de los lípidos, empieza a echar mano de los lípidos o de su grasa de reserva. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo necesita energía. Muy bien. Donde ahora la cera ya hemos visto su funcionalidad. Vamos con los lípidos complejos. Los lípidos complejos conocidos como saponificables. Aquí tenemos los fosfolípidos, los glucolípidos y las lipoproteínas. Así se subdividen. A su vez, los fosfolípidos se dividen en glicerofosfolípidos, esfingofosfolípidos, los glucolípidos en cerebrócidos y gangliósidos, y por último tenemos las lipoproteínas. Por favor, la clasificación sí la tienen que manejar. Eso sí, no les pido las estructuras, pero sepan identificar de qué lípido se habla y a qué clasificación corresponde, que es lo básico. Y si usted me dice, ¿y por qué de eso? Porque dependiendo de qué lípido van las características y las particularidades y su funcionalidad en la materia viva. Entonces, los lípidos complejos son lípidos saponificables, hemos dicho. Se caracterizan por tener carbono, hidrógeno, oxígeno, pero tienen en mayor cantidad fósforo, pequeña cantidad de nitrógeno, azúcares, por eso los glucolípidos tienen otros compuestos diferentes. Son los principales lípidos que constituyen las membranas, pero no es su única función. Entonces vamos con los fosfolípidos. Ahora sí, ¿qué es un fosfolípido? Es la unión de un grupo fosfato, de un lípido y de lo que viene a ser un ácido graso. Entonces viene el grupo los fosfolípidos tienen un alcohol, un grupo fosfato y un ácido graso. Tienen una parte polar. La parte polar viene generada por el grupo fosfato. Son las moléculas más abundantes de la membrana citoplasmática, pero no solamente las encontramos allá. ¿Dónde las encontramos? En cerebro y a nivel muscular. Esa estructura después la vamos a ver. ¿Cómo se clasifican? Ahora sí, la clasificación de memoria. Los fosfolípidos se clasifican en glicerofosfolípido y esfingofosfolípido. Glicerofosfolípido tienen como parte de su estructura el glicerol, y los esfingofosfolípidos tienen como parte de su estructura el esfingol. A su vez, los glicerofosfolípidos se dividen en tres: los que derivan del ácido fosfatídico, las cardiolipinas y el plasma halógeno. Los representantes de los que derivan del ácido fosfatídico, del ácido fosfatídico, tenemos la fosfatidilglicerina, la fosfatidilnositol, etcétera. Entonces vamos a ver cada uno de ellos. Los glucolípidos. Los glucolípidos, segundos, son los cerebrócidos y los gangliósidos. Las lipoproteínas se dividen en las de transporte y las de sistemas de membranas. Las de transporte las voy a ver un poquito más adelante porque constituyen parte del perfil lipídico. Muy bien, vamos con los fosfolípidos. Por favor, paciencia, que esto es con bastantes estructuras, de ahí vemos la funcionalidad. Primero se las presento a las estructuras de los diferentes fosfolípidos, glucolípidos, y de ahí le vemos la funcionalidad. Los glicerofosfolípidos habíamos dicho que tienen como parte de su estructura un glicerol, un ácido graso y un grupo fosfórico. Son muy abundantes, se encuentran en membranas celulares y en menor cantidad como grasa de depósito. Entonces, tenemos los que derivan del ácido fosfatídico, porque se dividen los fosfolípidos, se dividen glicerofosfolípidos y esfingofosfolípidos. Los glicerofosfolípidos son tres, habíamos dicho, los que derivan del ácido fosfatídico, las cardiolipinas y los plasmalógenos. ¿Qué son el ácido fosfatídico?
¿Por qué se hablan derivados del ácido fosfatídico? Esta es la estructura del ácido fosfatídico. ¿Qué es el ácido fosfatídico? No es más que un glicerol muy parecido al triglicérido que ha sufrido una esterificación en el carbono 1 y una esterificación en el carbono 2 y en el carbono 3 tiene un grupo fosfórico. Fíjense que aquí se le quita simplemente este hidrógeno y se introducen diferentes estructuras y nosotros tenemos, por ejemplo, si yo le introduzco la colina, tengo la fosfatidilcolina. Esta fosfatidilcolina tan conocida como la lecitina. La fosfatidilcolina se encuentra en la yema de huevo en gran cantidad. Nosotros no hacemos esa práctica, pero se extrae. Eso lo hacemos en la práctica de la carrera de bioquímica, por ejemplo. Extraemos la lecitina, que es un fosfolípido. Muy bien, si yo le quito ahora el hidrógeno y le introduzco un etanolamina, se va a llamar fosfatidiletonolamina. Si le quito ahora ese hidrógeno otra vez y le introduzco una serina, fosfatidilserina, o si introduzco un inositol, fosfatidilinositol. Son diferentes tipos de glicerofosfolípidos derivados del ácido fosfatídico. ¿Cuál es su funcionalidad? Ahorita la vamos a ver. Las cardiolipinas, ¿qué son las cardiolipinas? Es la condensación de dos estructuras de ácido fosfatídico. Fíjense, este es un ácido fosfatídico, este es otro ácido fosfatídico que se unen a través de un glicerol. Este es un glicerol o un trialcohol. Entonces, las cardiolipinas es la condensación de dos ácidos fosfatídicos. Y así como la ven, esta estructura grande, etcétera, cumple importantísimas funciones al nivel de la mitocondria. Los plasmalógenos son muy parecidos a la fosfatidiletonolamina. Simplemente miren acá, pareciera que es igual, sin embargo hay una variación en esta estructura, pero después es como un ácido fosfatídico. Ese es el plasmalógeno, esa es la estructura. Se los presento así nomás, pero no es la intención de que usted me tenga que esquematizar. El esfingofosfolípido es la otra variante de los fosfolípidos. Su diferencia está en vez de tener un alcohol glicerol, como en los glicerofosfolípidos, ahora tiene un alcohol esfingol. Tiene un ácido graso, este es el esfingol, tiene ácido graso de cadena larga, tiene un grupo fosfórico y en este caso cuando va la colina, yo tengo una esfingomielina, que es el único representante, aquí no hay más o de mayor importancia dentro de esta categoría. Entonces a mí me preguntan la esfingomielina, ¿será un lípido simple, será un lípido complejo o será un lípido derivado? La esfingomielina no viene a ser más que un lípido complejo derivado del esfingofosfolípido. Los glicolípidos, dentro de los glicolípidos entramos a la segunda categoría. Habíamos dicho que los lípidos se clasificaban en los lípidos complejos se clasificaban en fosfolípidos, glucolípidos y vendrían a ser las lipoproteínas. Los glicolípidos tenemos los cerebrósidos y los gangliósidos. Cuando a mí hablan, ya. Entonces, los glicolípidos se subdividen en cerebrósidos y gangliósidos. Cuando me dicen los cerebrósidos, me están diciendo que es una estructura de un alcohol de cadena larga, un ácido graso de cadena larga y va un monosacárido. Fíjense que aquí dice su nombre, glicolípidos, no hay como perderse. Glico va a una estructura de monosacárido, va a un hidrato de carbono, perdón, y una estructura lipídica. A diferencia, los cerebrósidos, a diferencia de los gangliósidos, es que es lo mismo, pero en vez de ir un monosacárido, va un derivado de un hidrato de carbono. Entonces, es esfingol o esfingosina, ácido graso y un derivado de un hidrato de carbono, tengo el gangliósido. Mírenla las estructuras simplemente para que identifiquen que estamos hablando de estructuras lipídicas. Y si ustedes, ahora a esto era lo que yo quería llegar. Cuando yo les dije la clase anterior, cuando se habla de lípido, a la parte bioquímica le cuesta definir un lípido. Si ustedes se les decía, por ejemplo, ¿qué era un hidrato de carbono? La comparación, ahí no había mucho donde perderse. Usted decía, toda estructura que tiene muchos oxidrilos y tiene o un grupo cetónico o un grupo aldehído. En algunos, si usted hablaba de disacárido, presenta eso. Si usted habla de un oligosacárido, presenta esa misma estructura. Un polisacárido, lo mismo. Pero ahora cuando yo le digo de lípido, miren ustedes, esta estructura, así como la ven, ahora yo le coloco esta estructura
y no tienen nada que ver. Fíjense, esta estructura, lo único similar que puede presentar así a golpe de vista es con esta que presenta un ácido graso y un esfingol. Pero miren, de repente aparece acá un hidrato de carbono. Y en este otro todavía un derivado de hidrato de carbono. Y peor si nos vamos, y yo le digo aquí, a ver esta estructura usted la ve y dice, no sé qué puede ser. Entonces, no tienen una característica general. Es como de repente que le presenten un ser humano, uno con 2 ojos, después otro con 3 ojos, con 4, de repente le presentan un ser humano de color verde, y usted dice al final, ¿qué es pues el ser humano? Me presentan uno de una característica, otro de otra característica, pero habían tenido algo en común, ¿qué? Todos hablan. Ah, bueno, dice entonces un ser humano será todo aquel que se puede expresar verbalmente. Listo, es lo único en común. Entonces lo mismo dicen con los lípidos. Lo único que tienen en común todos los lípidos es que son insolubles en solventes inorgánicos, pero solubles en solventes orgánicos.